Ramiro Simón, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, un honor. ¿Cómo andas, Muchas Rami? gracias. ¿De dónde Bien, sos, che? nervioso un poco, pero nervioso bien. nada, tranqui. Acá fíjate lo que estamos mostrando. bien. ¿De dónde sos, che? De acá, de Villa Ortúzar. ¿Edad? Está todo prendido, chicos. ¿Cómo? 44. 44 años. ¿Qué te dedicas? Trabajo ahora para administrativo en la parte educativa, Sí. pero también trabajo de director, guionista, camarógrafo, editor. todo Perfecto. eso junto. Yo te voy al hueso con la Sí. pregunta. Vos acá respondeme, no me responde. Y también sé que está bueno porque vas a hablar de la ley de protección a víctimas de psicópatas y personalidades narcisistas. Exactamente. Caso en primera persona, que es el tuyo. ¿Viste la serie? La vi ayer, sí, a las corridas. ¿Entera la viste? La vi entera. ¿Qué te ¿Y? generó? La realidad es que la serie es algo que está ficcionado, está basado en hechos reales. No estudié en profundidad la historia del chico, pero sí vi toda la serie. Pero en el afán de, creo yo, generar algo comercial, dista mucho de lo que es científicamente la interacción entre un psicópata integrado, que es el nombre científico, y una víctima. Perfecto. Eh, ¿Qué te pasó a vos? A mí me cuesta mucho ver esas series debido a que soy un superviviente de tal, y generalmente cuando me dicen, viste tal, en su momento cuando tuve que investigar vi un montón de cosas, pero ahora ya no veo porque estoy todo el día con víctimas, con el tema del proyecto de ley, hablando con, gracias a Dios, un montón de legisladores, senadores y personas de muchos países y acá de la provincia, y me hace mal. Yo cuando la veo me da repulsión, más esa serie, más porque revictimizan a la víctima. Entonces... Ok, Claro, claro. te hace revivir de alguna manera. Y revivís todo y te hace bastante mal, ¿viste? Pero yo lo hago, en mi afán de que quiero que nunca más le pase a nadie. Claro. Y cuando a veces he querido claudicar, pasan casos como el de Lucio Dupuy y demás, que son gente que está apoyando la campaña, o Anabel Ayala, no sé si saben la chica que... No. Bueno, la pareja jugador de Boca le indujo al suicidio. Wow. Uf. Entonces suceden cosas así que digo, hay que seguir hasta que salga la ley porque realmente no se sabe de esto. Claro. Y no es una cuestión solo de pareja, esto es transversal, pasa con el tema mucho en el bullying en el colegio. Muchos de los casos de suicidio de niños en los colegios, esto es muy importante para los chicos que están en secundaria, primaria, tiene que ver con que hay un nene en proceso de ser psicópata y es quien manipula ahí. Perfecto, está buenísimo Este, eso que lo digas, sí. Entonces es muy importante en ese sentido y la gente no sabe esto. Claro, No. ¿y vos lo viviste personalmente? Yo sí, yo fui secuestrado, fui drogado, me robaron. Si quieren les hago un pequeño resumen rápido. Sí, porque- ¿qué fue lo que Sí, te sí, pasó? sí. Em, No, y cómo empezó también, digo, me da mucha intriga el hecho también de cómo llegaste a eso. Y la realidad es así, yo estaba separado hacía 9 meses de la madre de mi hija. Y, ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Cuánto tenía? 33, soy malísimo con los años. 33, Ok, por ahí, no sé, 30 y 32. piquis. Está bien. Sí, 33, por ahí. Y estaba laburando en el Congreso de la Nación con Pino Solanas, trabajaba con él, filmaba, editaba muchas cosas con él, en la película. Y apareció, salía de joda con un amigo, digamos, Sí. y me presentó así jugando una chica que ni él la conocía tampoco. Como Pero cualquiera me- que sale como una cualquiera, noche. mira, esta es Noel, qué sé yo, bueno. Los psicópatas son muy... lo que hacen es que te estudian y lo pueden hacer rápido o tardarse años. Wow. Ellos lo que hacen es, primero es una etapa de enamoramiento y love bombing que te estudian, quieren saber qué es lo que te pasa, qué es lo que sentís, cuáles son tus miedos, cuáles son tus sueños. Y en esa etapa que vos vas a sentir que conociste al príncipe azul o a la princesa azul, o lo Sí. que, como quieras llamarlo, en esa etapa en realidad te están estudiando. Pero Claro. vos vas a sentir que nadie te escucha así, que te trae regalos, que es O sea, superatento. son personas muy inteligentes. Sí, es un mito que sean más que inteligentes, son astutos. Porque como habrán visto en la serie Bebé Reno, no sé si puedo decir. Sí, obvio. Cuando él quería denunciarla, ella ya tenía todo grabado años antes. Claro, Desde el momento es cero. verdad. Ah, no, ella- no, yo no eso sí sabía es eso. real. Me estás spoileando al final. Bueno. Perdón. No, está bien, está bien. Bueno, ellos están años antes. Cuando vos te estás enamorando y conociendo que crees que estás conociendo el amor de tu vida, que eso lo hacen porque generan algo que se llama alma gemelización, que copian todos tus gustos, copian todo para que vos sientas mucha empatía. Ellos en realidad ya están preparando lo que te van a hacer a futuro. Wow. Tremendo. Es tremendo, por eso O sea, es está todo muy importante que lo premeditado y todo muy como estratégicamente armado. sepan. Ellos son máquinas, como te dijera, máquinas militares. Están todo el tiempo planeando lo que te van a hacer. ¿Vos conociste a esta chica? Yo la conocí en un boliche, me preguntó qué me dedicaba, además, qué sé yo, justo, yo estaba por vender un guión a Estados Unidos, estaba en las tratativas, había ganado un premio, un cortometraje de Chicos de la Calle, se llama Calabazas en la Vereda, y ella me invitó a, te lo resumo, ¿no? Me dijo que ella que escribía para Diego Torres, para distintos artistas, yo flashé, pues soy fanático de Diego Torres, de hecho cuando vino El otro día. el viernes acá que lloró, nada, yo estaba ahí llorando con ustedes porque Mirá.
Y bueno, nada, la cuestión es que me dice, quiere volver alguien muy importante de la televisión con una serie nueva, nos gusta cómo escribís vos, queremos que seas vos. Te lo dice esta chica. Ah, sí. Wow. Me dice, pero tenemos un mes y medio. Le digo, no hay manera, un mes y medio. Este guión que estoy vendiendo en Estados Unidos, esto está todo en juicio penal, todas las pruebas están todas en este momento en tribunales. Le digo, no puedo, es muy poco tiempo, te voy a hacer quedar mal. Y me dice, no, tenés que ser vos. Bueno, yo te advertí, es muy poco tiempo. Bueno, la cuestión es que en ese poco tiempo yo es como que me enamoré, ellos utilizan mucho el sexo para captarte, es una manera de generar... ¿Te enamoraste? Sí, ¿Se porque iba a la pusieron casa a salir? todos los días y salía del Congreso de Pino Solano y iba a la casa a escribir. Claro, así. la excusa era el proyecto La este excusa era de el guión proyecto. y en esa excusa ella te empezó a seducir y bueno, y se gustaron entre los dos. Además, cosa que me di tiempo después investigando, me empezó a drogar. Pero eso me di cuenta del tiempo. ¿De qué manera? Después. No sabemos cómo. Lo que sé es que no me podía levantar de la cama, veía todas las cosas en cámara lenta. Era como, pero eso lo fui dándome cuenta después. ¿Y vos? Que vos te lo olvidabas. No me lo olvidaba, sino que me sentía raro, pero como yo me he hecho vegetariano, ella me decía, es por eso. Pero además un psicópata cuando te agarra tiene una capacidad de manipulación impresionante. O sea, lo que se llama eso se le llama ladrones de alma o violadores de alma. Esto lo que estoy diciendo es todo científico. Sí, Por eso sí, estamos sí, hablando sí. del proyecto de ley. Ellos te manipulan a tal nivel que logran logran que la gente se suicide. Imagínate que si logran que la gente se quite su propia vida, Van a fondo. pueden lograr cualquier cosa. Claro. Lograr lo que sea. Che, y vos empezabas a salir del Congreso, a ir ahí, a escribir, te empezaste Sin a enamorar, dormir. te empezó a gustar la chica, Sí. empezaste a tener sexo, empezaron a salir. Exactamente. Y en el medio, el ida y vuelta de que el programa de televisión a la gente, a los productores les encantaba el guión Y nuevo. vos que nunca estamos tenías escribiendo. contacto con ella, era tu nexo con el programa de televisión. Ella era el nexo, sí. Ok. Pero me nombraba gente en común, mi viejo es abogado y era abogado de muchos artistas de la televisión y me nombraba gente en común que decía, yo levantaba un tubo y lo conocía enseguida. Sí. Pero yo nunca iba a imaginar, los Claro. psicópatas tienen No ibas eso. a chequearlo. No iba a chequearlo nunca, o Claro. sea, porque no me iba... Tiene una manera de mentir que no te vas a imaginar. Hay determinadas cosas que no te las hacen tan en la nariz Claro. que no te la Ah. puedes imaginar. Aparte no tenés la mente tan perversa como para eso. Imagínate Claro. Claro, va tan a fondo la situación Es que como claro, los simuladores. Es uno Para más que tengas una ingenuo. idea. Uno más Claro, ingenuo y boludo. bueno, va. Cree, Obviamente más crédulo. pueden captar a cualquiera, pues yo te digo que he hablado con diputados, con senadores, cuando presentamos el proyecto de ley se nos acercan gente, o sea, no tiene que ver con que, porque hay como un mito que agarran gente que por ahí tiene... Más vulnerable. Más vulnerable. Es verdad, esos son tiernitos para ellos y como Bebé Reno es un nombre que son más fáciles de agarrar, pero ellos agarran a cualquiera. Claro, porque nosotros mirando la serie, perdón, pero veíamos eso, el chabón era un chabón que vivía en un país que no era el de él, estaba solo, entonces, viste, decís, bueno, esta persona por ahí necesita a alguien que le Sí, preste sí. atención, que es lo que me decía Flor. Pero sí, en tu pero caso nadie... no. Pero claro, pero eso generan algo que es revictimización. Nadie, un psicópata no se presenta y te dice, che, ¿sabes qué? Te voy a terminar matando. O te voy a terminar haciendo tan infeliz y dejándote en la calle. A mí, yo tuve que vender cámaras, luces, micrófonos. ¿Pero no me por qué? fundió, ¿Qué auto, pasó? ¿Pero todo. por qué te fundó? A ver, ¿cómo sigue? ¿Cómo Antes de sigue? eso ¿Cómo sigue? quería Perdón, le preguntarte, sigo. Sí. ¿cuál es el beneficio de ellos? Los psicópatas solo disfrutan de generar dolor en terceros. Es el placer de ellos, no sienten nada. Hay escáneres mentales, estudios en cárceles de hace Wow. 50 años, agarran a 200, 300 psicópatas y le hacen con escáneres y, por ejemplo, le muestran a gente normal que acaricia un perro, se le prende determinadas luces. Al Sí. psicópata nada, solo se les prenden las áreas de placer cuando ven que alguien está sufriendo. No lo Wow. puedo que creer, alguien- no sabía. Y si vos esto. le decís a esta Sí. persona, no sé si alguna vez lo hiciste, pero tipo, sos una psicópata de mierda, ¿tienen conciencia sobre eso o no? No te conviene decírselos, no te conviene, es como un juego de ajedrez. Ellos están siempre un paso adelante y no te conviene, si ya lo sabés lo que tenés que hacer, Claro. lo que dice Robert Hurt, que es uno de los científicos número 1 del mundo, muy reconocido, no es de Massachusetts, pero una Sí. así, huí, dice, si te Sí. encuentras con uno de ellos, huye, porque no tenés manera, no podés pelear con alguien que no le importa la vida del otro. Claro, Ellos claro. son capaces de No lo tiene que nada para sea. perder. No tienen nada para perder. Y lo único que hacen es, como si fueran, no sé, absorben todo lo que pueden Qué y ni siquiera, locura. aparte lo dilapidan. después, no es Tremendo. que- Sigamos Sí, cronológicamente, perdón, entonces. disculpen, sí. No, pero No, está no, buenísimo no, lo que es re estás tirando, interesante. está es bárbaro. complicado porque ellos arman como una red, entonces se van armando simultáneamente muchas historias. Claro. Bueno, Eh, empezás a salir, ella entonces- te empieza a nombrar gente que vos conocés. Claro, uno era, por ejemplo, Héctor Caballero, que era cliente de mi viejo. Yo hacía así y, o sea, era Claro, 2 pero segundos. ni te imaginabas. No, es que es muy ridículo. O Claro. sea, como decir. Bueno, la cuestión es que
me empieza a decir que el ex marido de ella, un militar, la estaba acosando y que la quería matar. Sale en los medios, ella, se lo resumo mucho, ¿no? Sí, sí. Sale en los medios, salió en televisión, o sea, después les paso los videos si quieren. Convence a un juez, le dan botón antipánico y bueno, con eso me empieza a enloquecer a mí de que nos quería matar, a mí, a mi familia, a mi hija. ¿Vos hay Bueno, cuánto tiempo ya en pareja con Muy ella? poco tiempo. A los 2 meses y medio yo ya tenía manejo todas mis redes de mi celular y a los 3 meses ya me había aislado, no de todos mis amigos y mi familia, pero sí ya no podía ver a mi hija porque por atrás la maltrataba, entonces la madre de mi hija... ¿Cuánto tenía tu hija? Y 3 añitos No. ahí. Yo Ay, no la veo Dios. hace 12 años a mi ¿Cómo hija. te cambia? No. Perdón, pero... Sí. O sea, esa noche te cambió la vida. Me cambió la vida. Eh, Por suerte, sí. No, sí, sí. Sí. Bueno, siguiendo con eso, yo no sabía qué hacer porque yo bajaba y me decía, me quiere matar, y yo bajaba a buscar el hijo de ella, y era un militar comando, que, viste, encima gigante. Quiero adelantar que el tipo al final nada que ver. Pero Claro, bueno, al era principio toda una yo mentira. no sabía, ella Claro. salía en los medios, imagínate, denunciándolo, me mostraba fotos del armado que Ya realmente... te inventan una peli y de repente Tremenda. estás sumergido en una realidad que no existe. Pará, ¿y a vos qué te Exactamente. seguía? Eso se llama gaslighting, lo suelen hacer para ir volviéndote Sí. loco de a poco. Porque el psicópata, como te mantiene en un estrés constante, a vos te segrega mucho cortisol y eso te va deteriorando el cerebro. Empezás a perder la memoria a corto plazo, empezás a perderte y eso ayuda a que él o ella te domine. Porque, no sé, te doy un ejemplo. Vos dejás la llave del auto acá, ella te las agarra y te las esconde. Hay una película muy conocida que se llama Gaslighting de los años 50, la pueden ver si... ¿Y por qué hace eso? Porque lo que van haciendo es, van de a poco manipulándote la realidad y cambiándotela para que vos sientas que te estás volviendo loco o que te está fallando la cabeza. Pará, ¿y a vos qué te Entonces- seguías seduciendo o enamorando de ella que seguías estando ahí? No, una vez que te captan, lo que pasa es que el bombardeo de amor es muy fuerte y con esto de que te generan... ¿Por qué? A ver, es muy largo, pero cuando yo veía a las chicas en la tele que las matan y decía, che, pero ¿por qué no se fue? Yo me indignaba y decía... Perdón, pero decía, es boluda, ¿por qué no ¿Qué es se lo que fue? pasa en esta tipo serie todo el tiempo? Si el tipo te está maltratando, te está pegando, pero vos no podés porque te generan una cantidad de... ¿Dependencia? No, son los líquidos que genera el cerebro, que una es oxitocina, bueno, endorfinas, un montón de cosas que son más potentes que cualquier droga. Y en realidad lo que te genera es una adicción, pero no es que estás enamorado, no te podés separar porque la adicción es más potente que la cocaína, Claro, es claro. química. Wow. Y es lo mismo que los jugadores del casino, no son La genera el adictos al cerebro. juego, es lo que la adrenalina que Claro. genera y se llama recompensa, se llama refuerzo intermitente. Y van a ver que muchas las relaciones tóxicas o con Eso iba a psicópatas, decir. un día te tratan bien, otro día te tratan mal. Después Claro. el psicópata tiene como etapas. Primero enamoramiento, después viene la devaluación. Primero te lleva allá arriba y después te lleva allá abajo. Y después te hace así. ¿Sos lo más o lo peor? ¿Sos lo más? Che, Eso es lo que Rami, genera la adicción. y todo esto que vos nombrás científico, Sí. el psicópata lo hace sin ese conocimiento científico. Eso es una de las cosas, de los misterios espirituales, porque en todo el mundo vos vas a hablar y vas a conocer a todas las personas que son supervivientes de esto y todos actúan igual. Todos hacen los bombing, el gaslighting, la Qué locura, devaluación. sin sapo, que no es imposible que esta No, piba no hay se un haya manual, puesto, o sea, no hay un sea manual. científica, Exacto. claro. Es como a vos te sale la empatía, vas caminando por la calle, un chiquito se cae, viste que tendés a, Claro, a hay querer gente ayudarlo. Bueno, ellos naturalmente tienden a hacer patológico. mierda. Le patean la cabeza. O sea, Sí, no es una enfermedad, es importante remarcar eso. No, Está pero- buenísimo. Porque ellos saben lo que hacen, lo disfrutan, son plenamente conscientes y lo Perfecto. planean. Por eso Perfecto, son- está Yo muy pensé bien. que no eran tan conscientes de eso. No, son psicópata plenamente consciente. conscientes y lo planean. De hecho, son médicos, abogados, o sea, son súper inteligentes, pero no es que son más inteligentes que la común. Astutos. Son muy astutos porque cuando vos estás enamorado y pensando qué regalo comprarle a tu pareja, ellos están viendo qué prueba juntar para el día que te quieran hacer pelota. Ay, no. O sea, Che, ¿qué pasó? ¿entendés? Bueno, ¿cómo Ah, sigue? bueno, ¿Cómo perdón. sigue? La cuestión es que Pará, nos quedamos en marido militar el marido que te quería militar. matar, ella saliendo en todos los medios, sí, vos... me dicen, se pudrió lo del guión nuevo que estaba escribiendo. Perdón, ¿y tu hija? ¿Qué pasó? ¿Por qué la tuviste que dejar de ver a tu hija en ese momento? A mi hija la dejé de ver por todo este tema de este peligro. Además, ella en un momento Ah, por agarró... cuidar a tu hija de que no le haga nada a este supuesto militar que estaba Es- loco. Exactamente, porque nos quería venir a matar, ella empezó a salir en los medios. Entonces, es más, todos los fines de semana nos escapábamos a un hotel distinto, ahí donde me empezó a vaciar, empecé a vender, yo tenía mi productora chiquita, empecé a vender cámaras, micrófonos. No. Todo luces, para escaparte de todo este para supuesto escaparme. militar. Exactamente, compré un Empe- auto nuevo, el cual también lo perdí. O sea, empezaron a tener que vivir de hotel en hotel para perder el Exactamente. rastro a este supuesto militar. Exactamente. Dios. Entonces, después hablé al final de todo con él. Sí, ahora Años cuando después, pero lleguemos sí, está bien la... Pero se las quiero hacer rápido, perdón si hablo acelerado, pero No, no, pero para mí está es súper tiempo, interesante, es claro, espectacular. Está bárbaro el Y está muy tiempo claro. y tomate el Sí. tiempo que estamos bien. O sea, Estamos bien. Bueno, muchas gracias. Y
Empezás a perder plata por el Empezaste cambio de a sí. irte a hoteles, a empezar a Empecé pedir escaparte. pobre mi familia, a mi mamá, que haga comida, que venían ya no tenía ni para comer. Yo me limpió y mi familia hacía comida, me traían a la casa. Che, y pregunta, Sí. la gente de tu alrededor, tus amigos, tu expareja, Está bien. ¿no te decían, che, te veo cambiado, qué onda esta Lo que persona? pasa es que yo ya no tenía más contacto porque ella me manejaba las redes y me empezaba a sacar. ¿Cómo fue que ¿Quién tuvo es acceso a eso? Y porque te lo sacan, te lo tienen. O sea, vos ya es un punto de la manipulación es tal. Aparte, por ejemplo, con un amigo mío habíamos ido a bailar al principio y me decía, tu amigo me tiró onda. Por ejemplo, te van limpiando. Claro, te Ay, empieza a no. generar- Te van limpiando de a poco y además llega un momento, es muy difícil para el que no lo vivió entenderlo, pero Sí, como no, le decía, no. las chicas de esta que vos decís, ¿por qué no se va? Porque nadie quiere que lo maten, no es que, o sea, es que la manipulación es tal y vos sentís, vos le creés, aparte es el amor de tu vida. Es que de repente esa persona es todo lo que tenés también. No, pero aparte, no, la más, sí, bueno, eso después, más adelante ya cuando te limpian de todos los contactos, más a mí que me llevó, yo terminé en No Chile. spoileé, no spoileé, Ah. no spoileé. Sí. Pero pará, más allá de todo esto, Sí. para estar así enamorado, había partes lindas con ella, imagino. Claro, al principio, al comienzo, los bombing. Era- Los bombing es que era, era- te presento a tal, vas a escribir para tal. Pero vas a más esto. allá de lo laboral, la relación, No, sí, enamoramiento, era buena. escucharte, bueno, yo soy muy creyente, creo en Jesús, y había trabajado con la Madre Teresa, tenía, Claro, tenía un cuadro todo, de la Madre claro. Teresa, te estudian Wow. mucho. Era todo el tiempo, es más, antes de empezar a escribir el guión nuevo que me habían pedido, ella se ponía y rezaba. Viste, una vez me llevó a una villa a hablar con una persona que ella supuestamente le había pagado toda la cañería de la casa. Era como que yo sentía que estaba con Los un ángel. simuladores, boludo, los simuladores. Es los No, simuladores, increí- por eso le dije. es Era increíble. estar con un ángel, pero te van y con cualquier víctima de psicópata superviviente que hables, te va a contar lo mismo. Tremendo. O sea, se adaptan para cada persona. Si yo de repente soy rockero, le va a pintar. O sea, Sí, sí, son sí. como un camaleón, van Claro. tomando la forma que necesitan. Bien, empezaste a perder plata, empezaste a tu familia, te empezó a cocinar porque no tenías plata. Claro. No, bueno, y ahí ella termina yendo a una abogada, empieza a salir a los medios y me dice que la abogada le dice, váyanse, pues los van a terminar matando. Entonces, bueno, nada, ya tenía familiares en Chilecito y nos vamos. O sea, Vos y me ella mano a rapa la mano. cabeza, todo, me anteojos negros, me hace cambiar como la identidad. No. No, Eh, no. Y, Vos en, sí, en sí. todo este tiempo, en todo este proceso, porque lo que pasa en la serie es que el chabón un poco se da cuenta y dice, tipo, che, esta piba basta. Vos en ningún momento dijiste, tipo, che, me tengo que alejar. No, por eso te digo que es distinto. En Por realidad, eso. el que es víctima de una psicópata nunca se da cuenta que está siendo depredado. Se Esa- llama que te eso te depredan. quería No preguntar. te das cuenta porque no te lo imaginás. De hecho, ella en un momento tenía convulsiones y se caía al piso. Y me dice que le había agarrado un cáncer. Entonces, por esas convulsiones, que era culpa mía también, porque a partir de que yo supuestamente había aparecido, el militar la empezó a acosar de vuelta y a querer matarla. O sea, Entonces, como culpa que caía tuya. a mí. Claro. Ok. Entonces yo sentía como de alguna manera tengo que salvar la vida. Era como te van Responsabilidad. manejando con la No. culpa todo el tiempo. Bien. ¿Te rapás? Claro, me rapan. Bueno, me voy yo a la peluquería. Hay una parte que no entendí. Mm. ¿Por qué exactamente dejas de ver a tu hija? ¿Y Porque por qué la tu podía exmujer- matar el militar. Y porque era parte, además ella me hizo creer que no era mi hija. Entonces yo empecé a juntar plata para la ADN. ¿Cómo te hizo creer que Claro, no era tu porque hija? me dijo que la madre con la que yo estaba, hay cosas que no quiero nombrar a la madre de mi hija, Ah. me había metido los cuernos, que podía ser tal, tal y tal. ¿Te hizo dudar de que tu hija era tu Claro, hija? entonces yo empecé lejos de... No me importa si no era mi hija, yo la adopto, no sé, pero dije, me hago los análisis porque aparte yo no imaginaba que esta mina me iba a estar mintiendo. Entonces digo, bueno, pero yo sí sospechaba por ahí de la madre de mi hija. Entonces dije, bueno, me hago los análisis, pero nunca me dejó hacer los análisis. Cada vez que juntaba plata había que ir a un hotel porque, Ay, bueno, Dios. el fin de semana el militar está libre, entonces era el día donde nos podía Claro, buscar. todo cuadraba. No, y sí, todo cuadra. Todo. Y bueno, a la par saliendo en los medios esto. O sea, después les paso la nota para que la vean. Sí, Hay sí, cosas sí. que no puedo nombrar. Yo te digo, el nombre de ella es Noel, está ahora en Córdoba y tiene como 3, 4 víctimas más. Pero Perdón, yo no puedo ¿está decir la ahora especie. ella Libre. viva viviendo en Córdoba? Sí, sí. Libre. Va, no sé si Viva. fue a Miami ahora, pero sí. Libre. ¿De qué trabaja esta persona? Y estafando gente. De hecho, se hizo una revista, se armó una revista trucha y se puso ella al lado con una princesa. No quiero dar nombres para no. Necesito ver la cara. Te la voy a pasar Sí, después. por favor. Te la voy a pasar después. Es que sí, nosotros no podemos mostrar acá imágenes No, de no. ella, No. Está bien, perfecto. Deberíamos, la verdad que deberíamos, Sí, pero deberíamos. bueno. Sí, así que Esto bueno. lo presenté con mi libro en la justicia también, pero bueno, hay un montón de pruebas y cosas que, digamos, yo ya estoy con el juicio Bueno, no quiero adelantar. Bien, te vas a Chile. A Chilecito. Ah, primer Chilecito. Hay un ¿Dónde? pueblo Con un cambio de look. ¿Dónde es Chilecito? en La Rioja, un pueblito Ok. medio alejado. Ah. Sí. Bueno, nada, yo ahí terminé, para resumirlo un poco, terminé en Chilecito, obviamente no conseguía trabajo, aparte ella me pegaba, me clavó un cuchillo, me hizo de todo. Ah, bueno. Pero cada vez que me quería ir y reaccionaba, pero yo no es que me quería ir porque
decir, como diciendo, esta es una locura, sino que decía, bueno, le hago daño a esta mujer, me tengo que ir, me echaba la culpa a mí. Claro. Y ella se tiraba a convulsionar y me decía, abandonás a una mujer con cáncer, ¿viste? Era como una cosa muy... Perdón, ¿te acuchillaba? Me acuchilló una vez. ¿En qué contexto? Era un contexto de una pelea, y empezó a regular un cuchillo así, me lo clavó acá, es cortito pero profundo, y yo ahí no le di mucha pelota, tenía una campera, pero empecé a sentir todo un chorro de sangre caliente, así, y ahí me di cuenta que era profundo. ¿Ninguno de tus amigos o familiares Uy, esto es interesante. se dio cuenta y intentó como, o sea, más allá de, viste, no sé? Como le pego una En un patada momento la Alejandro Guidi, un hermano de la vida, y otros empezaron como que se querían juntar con camionetas, irme a buscar al interior del país, pero no sabía dónde estaba, porque ella no me dejaba dar rastro real No lo de puedo donde creer. yo estaba. Entonces en un momento mis amigos con las esposas empezaron a hablar y decir, pero tenemos que ir a buscarlo, pero ¿a dónde van a ir si no saben? Bueno, todo eso está en el libro, porque obviamente para contar esto, imagínate, ahora ya pasaron 5 años, ya sacamos el proyecto de ley. Igual 5 no es nada, ¿eh? No, no es nada. Sí, no, pero cuando yo empecé a hablar esto en la justicia y en los lados era como diciendo, este pibe está loco, porque es lo que le pasa, y más siendo hombre, a los que son supervivientes psicópatas, porque nadie entiende, nadie conoce sobre psicopatía integral. Claro. Piensan se creen que un psicópata es un loco con una metralleta y te das cuenta. ¿Te ayuda un poco No. la serie entonces a visibilizar tu La caso? serie ayuda en parte, pero no ayudan que lo muestran como que es un enfermo y no es un enfermo. Claro. Saben Bueno, lo que hacen. y- No, en lo que ayuda es que hoy está él acá. Y Y si claro. no, nosotros hoy no lo Sí. hubiésemos Claro, llamado a traerlo exactamente. acá. Por eso, O sea, en ese difusión de sentido, la problemática, digamos. Claro. Sí, por supuesto. De alguna manera visibiliza. Incluso hay gente que ha querido hasta boicotear el proyecto de ley o boicotear cosas, y aún los que quieren hacer mal terminan haciendo bien. Porque bueno, lo que Sí, tiene que salir a la luz sale. Claro. Total. ¿Cómo sigue? Entonces, tus amigos quieren ir a buscarte, pero no Eso tienen pasaba dónde. paralelamente sin que yo supiera, porque Claro. yo estaba incomunicado. Y es muy fuerte porque yo me entero, bueno, yo empecé a limpiar, a comer de la calle, a limpiar autos de Chilecito, me llevó a Córdoba, que ahí la familia tenía Ya casas acá, ahí. de laburar con Pino Solana, que es director y en el Congreso, productor, guionista, todo, a limpiar autos en En la calle Chilecito y comer de la basura. a comer de la basura. Exactamente. Y de hecho, de esto hay testigos. Un día se frena el dueño de Sabores del Quijote, un bar muy conocido en Córdoba. La gente, si están viendo ahí, si alguien de Córdoba va a saber decirlo, es muy conocido, está en el centro. Y él frena en el auto. Yo le estaba limpiando, estaba semi descalzo yo ya, porque estaba en las últimas. Vos ya estabas viviendo en la calle. No, vivía en la casa de ella, pero todo lo que, tipo, pibe de la calle, todo lo que conseguía, la plata, era dársela a ella. Y bueno, frena uno de los autos y unos me decían, vos no sos de acá, vos no sos de la calle, ¿qué te pasó? Y bueno, en uno frena y le digo, bueno, mirá, me dice, pero ¿vos qué estás haciendo acá? Y yo le digo, no, mirá, yo en Buenos Aires trabajaba en la tele, trabajaba en esto, en lo otro, pero con Pino Solanas, pero no encuentro trabajo. Y claro, la gente por ahí me veía hecho pelota, yo estaba Claro. como, se me veía las costillas, estaba muy flaco. Y me dice, pero Pino estuvo acá presentando el legado estratégico de Perón. Justo, yo había trabajado en esa película, pero se estrenó como 2 años después, porque Pino los documentales los estira, Sí. los va. Y yo ahí, viste, fue como, wow, estar Usar- como en la calle limpiándole a un tipo que acababa, me dice, estuvo en mi bar, Sabores del Quijote. Todo esto lo pueden googlear. Y también están las imágenes de la película que me van a ver trabajando en la peli de Pino, porque incluso quería que actuemos y estábamos ahí. Sí. Y yo ahí quedé reflejado, pero yo tenía como por orden esconder mi identidad, ¿viste? Es como que, bueno, en ese caso, como era una esperanza para conseguir un trabajo, le dije, bueno, paso a dejarte el currículum, qué sé yo, pasé por el bar, pero en ese momento la verdad es que no me dieron bola, nunca lo vi al dueño, me atendió alguien de ahí, y creo que tampoco que, ¿viste? Por ahí tomar a alguien de la calle les iba a dar inseguridad, imagino. Obvio. Después me contacté, más años adelante me Sí. contacté con esta gente que son testigos míos, pero bueno. Bueno, la cuestión es que terminé hecho pelota, así piel y huesos, y el psicópata, ¿qué pasa? Cuando ve que ya no te puede sacar más nada, Claro. cuando ya no llorás, ella por ahí convulsionaba y yo ya no lloraba, pues yo ya estaba muerto por dentro, había perdido mi familia, mi hija, todo, entonces yo ya no quería vivir y jugaba incluso a que me atropellen, era como, no quiero, viste, por eso el caso de Anabel Ayala, llega un momento que te inducen al suicidio. ¿Jugabas a que te atropellen Claro, los autos? sí, a veces me pisaban el pie y no me importaba y pasaban rojo como diciendo, bueno, si pasa, pasa. Es como porque llegás a Por ese eso nivel. dijiste un concepto al principio, no es succionadores, pero algo del alma. Ladrones o violadores de almas. se le dice. Claro, Claro. como... Literal, claro, es eso. Todo esto lo pueden ver también en Robert Herd, y Iñaki Piñuel es un español muy conocido que estuvo hace poco acá, tiene millones de seguidores y explica todo perfecto en YouTube. Pongan qué es un psicópata integrado Bien. y cómo descubrir las banderas rojas para no Perfecto. caer y lo van a ver. Perdón, Sí. ¿la tenés tatuada acá? Sí, lo tengo como prueba porque ella se hacía los mismos tatuajes. No sé si se ve o ¿Cómo? Sí. Ella se hacía los mismos tatuajes. que Abril, yo. O sea, amor. le dice Noel, Noel, Endless claro, Love. por ella en Love.
Y entonces nunca me los borré por si tengo que ir a juicio y todo, porque ella tiene todos los mismos tatuajes. Ah, se tatuaban lo mismo. Sí, me hacía tatuar lo mismo esto que es horrible, este corazón que tengo acá. Que es Y no te los horrible. borrás porque es prueba de que están tatuados igual. Sí. Mierda, Dios. ¿Y cómo Este, siguió avanzando? ¿Estabas allá, cagado de hambre? Y cuando ellos ven que ya no te pueden sacar más nada y que ya emocionalmente te dejan como una pasa de uva, por decirlo de una manera, porque realmente ya no sentís, ya dejas de ser vos, te despersonifican, se llama, te dejan como un NN, Sí. digamos, muerto ahí sin identidad. Se aburren y generalmente tienen varias víctimas al mismo tiempo. Tienen víctimas en el trabajo, víctimas acá, allá. Entonces cuando no le servís, me dijo, volvete a Buenos Aires, y quería que yo le siga mandando plata a mi familia. A mi familia le hizo perder un montón de dinero. Mi vieja vendió una bóveda y le sacó, no sé, como 8.000, 10.000 dólares de Recoleta le sacó. Bueno, y yo ya había perdido el auto porque no me dejaba pagar el seguro y me lo habían robado. Entonces un auto tenía 1 año y medio, ya lo había perdido. Y bueno, la cuestión es que me vuelvo, pero yo en la inocencia como que, bueno, pero que seguíamos en pareja, porque yo a todo esto también como me manejaba mucho con la culpa espiritual, yo era el amor de mi vida y era como que tenía que hacer las cosas bien porque Y Dios me encima estaba muy mirando. religioso. Súper religioso, bueno, hay otro lado paralelo que ellos andan mucho con la magia negra y demás, pero no quiero entrar ahí porque si no es un mundo Otro increíble. mundo que se Wow. abre. Sí, pero te lo van a contar todos los supervivientes y lo van a ver en el caso de Anabel Ayala también en muchos lados. Me vuelvo, que casi me hace perder el micro, me vuelvo y llego a mi casa, bueno, me recibe mi vieja, mi hermano, que no podían creer en el estado que estaba. Y de a poquito, claro, como ya no la tenía todo el día encima, lavándome la cabeza y se ve que por ahí no metiéndome más ningún tipo de droga, empiezo como de a poquito a despertar, ¿viste? A atar cabos de cosas que no me Claro. cerraban, Te a cae querer la hablar con ficha. el médico de ella que por el cáncer y demás. Y con lo último digamos que termino despertando es que veo, así pongo en YouTube, además de un par de amigos que me decían, che, fíjate esta serie que es muy parecida a lo que vos escribiste. Claro, intentando abrirte la cabeza Claro. sin ser, porque también es difícil. Nada, debe ser muy difícil. Es Claro. muy difícil. Te explico un caso que conocemos en España. El novio a la chica, bueno, es un psicópata, la enamoró todo y la usa para hacer pornografía. Y la madre y la familia le quieren una piba re santita, re buena, que nada que ver con eso. Y la usa hoy el novio, la pareja, para vender videos pornográficos y la familia no la puede sacar. No la Porque puede es mayor sacar. de edad y dice, no, yo estoy bien acá. Claro. ¿Entendés? Entonces tus amigos te empezaron a mandar series para ver, como diciendo, che. Empecé a hablar, qué sé yo, no, y yo ya volví por todo lo que había vivido, yo volví a buscar de cosas que obviamente alertas se me empezaron a aprender. Claro. Y busco la serie en internet y la veo y era todo mi guión, pero que era una película convertida en serie, que lo habían vendido como a 22 países. Sí. Y yo dije, ahí fue cuando caí, claro, me tuvieron 5 años, o sea, Oh. desaparecido, sin contacto con las redes, sin nada, y cuando vengo está mi serie ahí, vendida como a 20 y pico de países. Empecé juicio penal por esa serie y toda la La bola. que habías escrito con ella. Claro, sí, está ahora en Paramount y en Amazon. No. No, la que había escrito con ella no, la No. mía. La tuya. Como que la que me hicieron escribir para ella fue como La una anterior. excusa, fue Claro. otra, la que yo estaba comercializando en Estados Unidos. Sí. Digamos, la que estaba en tratativas de que ¿Y me- vos de eso cobraste? ¿Está No, todo estoy en bien? juicio penal, ¿Cuál es la demostrando que es serie? mía. No la puedo decir ahora acá. Uy, pero después nos decís. yo después les digo. Qué locura. Ay, Dios, es terrible. Está en tremendo. Paramount, después se lo paso. Sí, sí, Y pasa que no está- se puede decir acá públicamente. Está en juicio Claro. penal, no. De hecho salió en los medios, pero sin permiso de ustedes no quiero. Bueno, la gente que googlee su nombre, Ramiro Simón, van a Juicio encontrar- penal por plagio Juicio y penal va a por salir. plagio de Ramiro Dios. Simón. Bueno, ahí empezás a caer, ya acá. No, ahí primero dije, ya está. Porque primero no imaginaba nunca que me roben la serie así y que esa. Y aparte creí que me estaba volviendo loco, no entendía qué es lo que le pasa a todas las víctimas y lo que le pasa a la gente cuando no vive esto. Dije, pero ¿cómo me dejé hacer esto? ¿Cómo me separaron de mi hija? A mí para separarme de mi hija me tenía que matar. O sea, Claro, como de hecho, cualquiera. Como cualquiera. Te digo, yo ya hace 6 años que estoy en juicio para volver a verla. Entonces dije, o sea, como que me empecé como me acuerdo que estaba mi vieja ahí, y digo, no, me fui a fumar al balcón y dije, no entiendo nada. Y ahí caí igual con que la psicópata, porque ella decía que el novio era psicópata, que la psicópata siempre había sido ella. Claro. Empecé a investigar, empecé a juntar todas las pruebas, empecé a hablar con todos mis amigos, a juntar las charlas de WhatsApp, la gente siguiéndome, bueno, toda la investigación en el trabajo. Y bueno, nada, y ahí hablé con la expareja de ella, que era un militar que nada que ver, le había hecho exactamente lo mismo que a mí. Y hoy él es la segunda persona que hace 12 años no ve a su hijo. Y Wow. el militar casi pierde el trabajo en él, porque el padre de ella es general de la nación. Perdón, Sí. ya la gente está investigando. Sí. La serie es muy conocida. Sí. Ay. Mierda. Ok.
La conocemos todos. Dejémoslo, ya está, no lo hablemos más, búsquenlo. Sí. Bien. Así que bueno, no sé por dónde me quedé. No, Gracias está por bien, perdón, nombrarlo. pero vi que la empezaron a poner acá y dije, Yo no con lo puedo- respecto a ustedes y todo, no quise nombrarla, Perfecto, pero, sí. no digamos nada, sí. Pero bueno, hablé con el militar, pobre, él le dije, ¿te puedo decir tu nombre en el libro? Me dijo, mirá, a mí me mató, casi pierdo trabajo, llamé a otra familia, él sigue luchando para ver a su hijo, me dijo, pero no. ¿Por qué es no mi nombre". pueden, capaz es muy personal y no me lo querés responder, Sí, pero sí. ¿por qué no estás pudiendo ver actualmente hoy a tu hija y lo mismo esta persona? Porque nunca le dicen, la madre no le dice la verdad. Mi hija no sabe, ella piensa que la abandoné, no sabe que fui secuestrado por una psicópata. Y no sabemos por qué la madre no le dice la verdad. No sabemos qué clase de personalidad tiene. Ella está con que yo cuando quise hablar le dije, pero ya salí en los medios, saqué un libro, estoy en el proyecto de ley. Y ella está con que vos te quisiste hacer el ADN, me dice. Y está como con Claro, eso. como no que sé, está raro. ofendida en Claro. eso. Fue víctima ella en un punto también de todo esto. Y Sí, fue víctima, todos, mi familia también, volvió loco a todos. Todos. A todos. Por eso. Un psicópata vuelve loca a la familia, como habrán visto, bueno, no sé. No, si- lo que veo es que quizás, digo, la madre de tu hija, no sé, también ha sufrido tanto y ha visto lo que te pasó que quizás, no sé, dentro de lo que uno puede ver en carácter a lo que te pasó a vos, puede ser que quizás tenga miedo, o sea, que, no sé, pienso La un poco- realidad es que yo me llevaba, digamos, incluso separado, festejábamos los cumpleaños juntos, la ayudamos muchísimo, o sea, digamos que nada, no se justifica después de tantos años Total. de que ya salí, hice tantas No, no, cosas. no, No, La no, justicia para ya- mí no se justifica La justicia para ya nada. pidió que me revincule, pero ella no la lleva, o sea, no se justifica. O sea, al principio te entiendo, pero después, al principio a mí me Total. costó 2 años entenderlo, 2 años de terapia Claro. y de ir, entender qué es un psicópata integrado, cómo puede, por eso estamos haciendo la ley, porque nadie sabe Claro. cómo te capta. Eso te iba a decir, ¿qué podemos contar de acá para que uses el espacio para que se difunda? Lo más importante es, bueno, ahora estamos con el proyecto de ley, que gracias a Dios está caminando en todo el país. Primero, gracias a la gente de... Esto no tiene banderas políticas, ¿no? Pero Bien. un proyecto lo tienen que firmar todos los Sí. partidos. Entramos por el diputado Acef al principio, pero después se fueron sumando de todos los partidos diciendo, no, esto es cuestión de vida o muerte. En Chubut ya lo nombró la legislatura de interés. Los concejales de distintos, yo no sé nada de política, pero Sí. trato de buscar los nombres de concejales, legisladores de muchas ciudades de Chubut, ya se conectó Mendoza, hay como 6, 7 provincias que lo están todos nombrando de interés para que salga la ley nacional. Lo que necesitamos es que si me pueden seguir a mi Instagram, que ahí el que quiere puede leer el proyecto de ley, Bien. descargarlo, que ya va a aprender de ahí cómo, ¿Cómo es es un tu psicópata. Instagram? Pongámoslo en el graph. Si lo pueden poner, se agradece en el alma. Sí. Ramiro Simón Cine. Bien. Y bueno, ahí van a ver un montón de psiquiatras, especialistas, toda gente hablando de esto de distintos países, porque esto ahora se va a la ley a México. Perfecto. Hay muchos artistas famosos apoyando. Y bueno, si todo el que pueda mandar videos de apoyo, hicimos una campaña que se baja en la venda y apoyando la ley de psicopatía integral y personalidades narcisistas, todo famoso que lo esté viendo, que nos pueda mandar el videito, porque para otros países también sirve, Bien. Chile, México, y bueno, gente de todos lados. A mí me Perfecto. escriben psicólogos de Chile diciendo, ¿por qué no enseñan esto en la universidad? Para cerrar, no sé, da 5 cosas que te prendan esta bandera roja por si alguien está en contacto con una persona así, que Bueno. tengan que abrir los ojos. Se llama banderas rojas. Lo primero es el love bombing, que ellos quieren empezar una relación de una manera muy rápida y vas a ver que es como demasiado invasivo en cuanto al amor, demasiado dulce, demasiado todo mucho. Quieren irse a vivir muy rápidamente juntos. De hecho, ahí hay un peligro, porque cuando te quieren embarazar rápido, digamos, o embarazarse rápido Bien. porque te manipulan después a través de los hijos. Lo otro es la devaluación. Si vos ves que de repente era todo espectacular, rosas, y al poco tiempo o al tiempo ya te empieza como a tirar palos y te empieza a subir y bajar, y va en esa constante, bueno, eso que es el refuerzo intermitente, que es lo que genera la adicción, eso es otra bandera roja. Entonces estoy tratando de acordarme, perdón por ahí los nervios, pero No, son, está como, bien, son como 40 banderas La rojas. luz de gas, también el gas La luz de gas, el gaslighting. es eso? Gaslighting es cuando te van cambiando la realidad Claro. a poquito para que vos empieces a dudar de vos mismo. Ah, perfecto. De tu propia percepción de la realidad. Ahora no me acuerdo, pero son Y, como y 40. esto igual, son las 40, están en algún lugar en Sí, tu Instagram. pongan, no sé, banderas rojas de perverso narcisista, pongan Iñaki Perfecto. Piñuel, que es muy bueno explicándolo y les va a salir, pero hoy por hoy ya como que se puso de moda el tema. Algunos lo llaman narcisismo, pero en realidad
es narcisismo perverso, pero el nombre real es psicopatía integral. Narcisismo es otra cosa, es un pasito Sí, menos. Igual son muy peligrosos, te llevan a la muerte igual, Bien. pero son distintos. Rami, Tremendo. muchas gracias por contar tu historia. Y bueno, y que esto, ¿no? Que la serie a veces decís, bueno, sirve para estas cosas. A veces, ¿viste? Para dar, si no, no sé, no se nos hubiera ocurrido invitarlo o buscar la Sí, historia para de él visibilizar. y visibilizarlo. Yo les agradezco a ustedes de corazón lo que hacen todos los días. Gracias porque se siente la sensibilidad. Se ve como, para mí son como Friends, pero en... Ay, qué capo. Qué eso lindo. ayer me acordaba de eso y pensaba. Así que nada, no tengo palabras. Gracias de corazón a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rami, por contar tu Gracias. historia.